Producción y Negocio conoceremos todo lo necesario para la siembra del maíz, desde la preparación del terreno y el envenenamiento de la semilla, pasando además por el abonamiento, reabonamiento, los controles de malezas, los diferentes mecanismos utilizados en la siembra con la finalidad de obtener altos rendimientos en este rubro. Una de las cosas más importantes al momento de la siembra es lo que tiene que ver con lo que es preparación de terreno. Tenemos que ubicar lotes, como pueden apreciar acá, que sean totalmente bancos, preferiblemente, un suelo que sea de textura media y un suelo que tenga una muy buena preparación, como en este caso lo estamos observando. Este lote tiene aproximadamente de 4 a 3 pases de rastra, porque este es un suelo de textura franco-arcillosa. Es un suelo que está presentando problemas de maleza, por consiguiente hicimos este tipo de preparación para hacer una aplicación posterior de un herbicida preemergente, una pendimentalina más una atracina, con el objetivo de controlar malezas que puedan presentarse durante los primeros 25 o 30 días del ciclo del cultivo. Otra de las cosas que nos interesa bastante es lo que tiene que ver con el ancho de siembra, ¿no? Aquí estamos sembrando a una distancia de 75 a 80 centímetros, con la intención de colocar entre 6 y 7 plantas o semillas por metro lineal, con la intención de llegar a tener entre 72 a 76 mil plantas en la hectárea. El híbrido con el que se está trabajando acá tiene la particularidad que es una planta de un porte no muy alto, de aproximadamente 2 metros, es un híbrido de alto rendimiento, es un híbrido que permite aglomerar mayor cantidad de plantas en la hectárea por la disposición que tiene la hoja con relación a la inserción al tallo. El cultivo de maíz es alto extractor de nutrientes en suelo. Al ser alto extractor de nutrientes en suelo, tenemos que tratar en la medida de lo posible de meter la mayor concentración tanto de nitrógeno, fósforo y potasio al momento de la siembra. El nitrógeno generalmente se mete en 2 partes. Fósforo debe ser incluido todo al momento de la siembra. ¿Por qué? Porque precisamente el fósforo es un elemento de muy poca movilidad en suelo y de muy lenta disponibilidad a la planta. La otra vía por la cual la planta puede absorber fósforo después de los 30 a 45 días es vía foliar. Y el potasio es un elemento de mediana movilidad en suelo y que generalmente está en mediana disponibilidad a la planta. Posterior a esto, esperamos un lapso de aproximadamente 25 o 30 días y realizamos lo que es el reabono. El reabono puede ser realizado de 2 formas o de 2 maneras. Puede ser realizado solamente con urea y puede ser realizado con una mezcla de urea más cloruro de potasio. Si se trabaja solamente con urea, se trabaja generalmente a razón de 300 kilos por hectárea, que es el rango con el que han venido trabajando los productores durante largo tiempo ya. Si hacen la mezcla de urea más cloruro de potasio, generalmente trabajamos con 200 a 250 kilogramos de urea y se trabaja con unos 100 kilogramos de cloruro de potasio mezclado y aplicado directamente al suelo, como les hacía la mención, en un rango de los 25 a 30 días. Para realizar este tipo de fertilización hay que tener muy presente algo: no haber realizado un control de malezas en posemergencia con herbicidas a base de sulfonilurias en un lapso de tiempo de 4 a 5 días. Es decir, si tú has realizado una aplicación de una sulfoniluria, debes en la medida de lo posible de esperar un lapso de 5 días para evitar que el maíz se te pueda intoxicar con la aplicación de cualquiera de las fertilizaciones que le mencioné, bien sea solamente urea, nitrato de potasio, sulfato de potasio o urea más cloruro de potasio. Previo a la preparación del terreno es importante realizar análisis de rutinas complementarias, esto para conocer las cantidades de aluminio y hierro que pueda tener el suelo. Además de ello podremos conocer las cantidades de fósforo, de potasio y de nitrógeno en forma de materia orgánica para poder implementar un plan de fertilización adecuada para el cultivo, además de arrojarnos otros datos importantes. Cuando hablamos de lo que es preparación de suelo,
el suelo va a ser la cama en la cual se va a desarrollar la semilla. Un suelo que tenga muchos terrones, un suelo que esté mal preparado, va a ser un factor ya de problemas. ¿Por qué? Porque muchos terrones pueden quedar por encima de la semilla y te pueden causar problemas al momento de la germinación. Va a disminuirte la densidad de población en la hectárea. Aparte de eso, también va a disminuir la efectividad de los herbicidas que se utilizan en preemergencia, como es el caso de las pendimentalinas, como es el caso de las atracinas, porque la mayor concentración de producto va a caer sobre estos terrones y estos terrones van a crear un efecto paraguas sobre el suelo. El área en la cual esté ubicado el terrón, por debajo de él no va a haber ninguna aplicación del herbicida en preemergencia, y obviamente por ahí vas a tener un foco de infección ya de malezas. Las malezas es muy importante controlarlas, motivado a que ellas se vuelven hospederos de las plagas, y las plagas, al igual que las malezas, son un factor preponderante y disminuyen bastante lo que es el factor producción. Entre malezas y plagas han llegado precisamente a acabar con lotes completos de siembra, y bueno, si no se controlan pueden disminuirte los rendimientos en un 25-30%. ¿Por qué? Porque las malezas, aparte de que te aportan ese hospedaje a las plagas, también compiten con el cultivo por agua, por luz y por nutrientes. Y uno de los problemas que se nos presenta con maíz es que precisamente el maíz es un cultivo que es fotoperiódico, es un cultivo que necesita grandes cantidades de horas luz. Precisamente por eso no obtenemos mayores rendimientos, porque generalmente tenemos entre 11 horas y media de luz a 12 horas y media de luz. Por eso es que acá en el país, con materiales de alto rendimiento, en blanco se han logrado hasta 8.000 kilos y en amarillo hemos tenido experiencias de hasta 10.000 kilos. Este es un suelo que está totalmente apto para la siembra. Es un suelo que ya tiene 4 pases de rastra. El último pase de rastra se le dio precisamente con un rolo desterronador para facilitar lo que es la aplicación del herbicida. Adicional a eso, siempre es bueno que antes de colocar la semilla a campo, logremos lo que es el envenenamiento de la semilla con un protector, los cuales te van a proteger la semilla de plagas de suelo, como gusano alambre, como el famoso coco juijuao, que son uno de los grandes destructores de la semilla a nivel de suelo. También te va a proteger de bachaco, y ese va a ser uno de los factores de éxito, tanto lo que es la preparación de suelo como lo que es el envenenamiento de semilla. Otra de las cosas que se debe tomar bastante en cuenta es el tipo de semilla que estás utilizando, porque dependiendo del plano de la semilla debes de estar muy pendiente, si estás trabajando con una sembradora mecánica, de utilizar el plato adecuado para el plano de semilla que estás utilizando, para evitar que se te vayan a presentar problemas de salto y te vayan a quedar el área de siembra, como decimos comúnmente, ralo o rala. Porque al quedar esta situación, obviamente vas a disminuir tus rendimientos en producción también. Por consiguiente, es bastante importante hacer una buena calibración de la semilla. La calibración siempre va a ir en función de la cantidad de granos que quieres meter por metro lineal, en función de la distancia entre hilos. Un buen plato, un buen anillo. Ahora, este tipo de problemas generalmente no se nos presenta cuando trabajamos con sembradoras neumáticas. ¿Por qué? Porque las sembradoras neumáticas ellas trabajan en función de presión de aire, y ellas sí no tienen ningún tipo de restricciones con lo que tiene que ver con los planos de semilla que vayas a estar utilizando durante el momento de la siembra, para evitar que puedan quedar algún tipo de terrón en suelo y se nos puedan presentar problemas para la aplicación del herbicida que vayamos a utilizar, que en este caso particularmente vamos a trabajar con pendimentalina más atracina. Vamos a trabajar, como les mencioné, con herbicidas de preemergencia. Los pases de rastra que vamos a dar para tener una buena preparación en suelo, siempre debemos de tener en cuenta y tomar en cuenta el tipo de suelo que tenemos. Si es un suelo que tiene tendencia a ser areno francoso
o franco arenoso, con 3 pases de rastra es suficiente. Si tenemos un suelo que es de textura franca, tenemos que estar muy pendientes porque el suelo puede dar punto de siembra con 3 o 4 pases. Si tenemos suelos que tienen tendencia a ser franco arcilloso o arcillo francoso, generalmente por problemas de compactación debemos de dar por el orden de 5 pases de rastra, y hay suelos que incluso hasta 6 pases de rastra, ¿no? Porque precisamente el sistema radicular del maíz es un sistema radicular que se desarrolla entre los 20 y los primeros 25 centímetros de suelo. Si no damos una buena preparación, se nos van a presentar problemas de compactación, y si tenemos zonas, como es en este caso particular, que son grandes extensiones de terreno o grandes lotes de siembra, donde no hay barreras rompevientos, si el sistema radicular de la planta no está bien desarrollado, uno de los primeros problemas que vamos a notar es que cuando las grandes ráfagas de viento vamos a ver mucho maíz en suelo por problemas de acame de raíz, más no de tallo, porque precisamente el sistema radicular de la planta no ha profundizado lo suficiente. Otra de las cosas que podemos notar y que podemos observar es que si la planta no desarrolla un buen sistema radicular, no va a tener la disponibilidad o no va a estar en un 100% de eficiencia de absorber los nutrientes que pueda aportar el suelo y los nutrientes que podemos nosotros aportarle. Por consiguiente, es bastante importante, aparte de que una buena preparación de suelo va a disminuirte problemas de maleza. Un suelo que esté bien preparado es un suelo que vas a tener muy poca presencia de maleza, y más si precisamente haces tus controles con tus herbicidas de preemergencia. Después de los 18 o 20 días, dependiendo de la eficiencia que hayamos podido tener en el control de las malezas, tomamos la determinación si realmente es conveniente o no es conveniente realizar la aplicación de un herbicida de rescate. Debemos de tener mucho cuidado con el uso de estos herbicidas, motivado a que si tenemos presencia de plagas no debemos, en la medida de lo posible, de hacer aplicaciones de insecticidas organofosforados ni del orden de carbamato. Debemos de trabajar con insecticidas que sean piretroides, alfa-cipermetrinas, deltametrinas, cipermetrinas, que son insecticidas de bajo impacto para la planta, pero de alto impacto para el control de maleza. Si utilizamos insecticidas organofosforados, si utilizamos insecticidas del orden de los carbamatos, podemos correr el riesgo de potenciar el efecto de los herbicidas a nivel de la planta y crear una toxicidad. También es bastante importante tomar muy en cuenta que después de la aplicación de estos herbicidas de postemergencia, debemos de trabajar un reabono con unos 5 a 6 días posteriores para evitar problemas de intoxicación. Recuerden que uno de los herbicidas que estamos utilizando como rescate es una sulfoniluria, y al hacer aplicaciones, bien sea de nitrato de amonio o de urea, corremos el riesgo de crear una intoxicación a la planta, quemado, y en gran magnitud se puede ocasionar también muerte de la misma. En cuanto a las exigencias del clima para la siembra de maíz, las temperaturas deben ubicarse entre 25 a 34 grados centígrados. Y en cuanto a la germinación, esto debe ocurrir, todo depende de la humedad que tenga tanto el suelo como el medio ambiente. En países como Venezuela, Ecuador y Guatemala, el maíz blanco es obtenido con fines de consumo humano, mientras que el maíz amarillo es producido en un 80% para el consumo animal y el 20% restante para el consumo humano. A diferencia, en el resto del mundo, el maíz amarillo se produce en un 80% para ser consumido por humanos, ya que posee una fuente económica que nos provee de un complejo vitamínico como lo es el betacaroteno, que contiene vitaminas B2, B6 y B12. Para que podamos tener una mazorca bien desarrollada, totalmente llena de grano, existen 2 factores que son bastante preponderantes. Uno es la cantidad de horas luz y el factor plaga. ¿Por qué? Porque generalmente después de que la planta llega a los 50 días, se nos presenta la situación de que los gusanos o las plagas van a tender a bajar hacia donde se encuentre la mayor cantidad de tejidos tiernos. Y la mayor cantidad de tejidos tiernos la vamos a tener a nivel de lo que es la mazorca o la muñeca, que en sus etapas iniciales tiende a formar la barba, y la barba es bastante palatable para este tipo de insectos plaga. Cada pelo que un gusano
logre cortar es grano que no se nos va a llenar en mazorca. Ese es un error de mucho productor, que mucho productor dice, no, bueno, ya se desarrolló la hoja bandera, ya la plaga no me causa daño. Pero la plaga, cuando se desarrolla la hoja bandera, tiende a bajar a nivel de mazorca y tiende a comer estos tejidos que son bastante suaves. Y como ya les mencioné, si revisamos y pelamos una mazorca, cada uno de estos pelos van insertos a la mazorca y es factor de desarrollo de un grano. Cuando el gusano corta cada uno de estos pelos, por cada pelo que va cortando vamos observando que es grano que no se va formando, y es lo que a futuro mucho productor llama diente de vieja, que cuando se pela la mazorca logramos ver que se hiperdesarrollan algunos granos, pero la mazorca no está uniforme, sino que vas a notar granos muy deformes distribuidos de una manera muy errónea en lo que es la mazorca. El maíz es un cultivo que acepta una tolerancia de acidez en suelo. Generalmente podemos sembrar maíz en suelos que tienen un pH de 4.3 hacia arriba, ¿no? Sería bueno que hicieran un análisis de suelo para ver qué nutrientes está aportando este suelo, y eso te va a servir como un patrón o como una norma para saber la cantidad de fertilizante que vas a necesitar por hectárea. Para aquellos productores que tienen la posibilidad, sería bueno que le hicieran labores de encalado a su suelo si saben que tienen un pH que está muy cercano a 4.3 o está por debajo de 4.3, para mejorar precisamente la calidad de su suelo, para que el cultivo tenga un mejor rendimiento o una mejor producción. Siempre tomar en cuenta lo que es la preparación, una buena preparación de suelo, porque es la cama en la cual tú vas a colocar la semilla, y dependiendo de la condición que tú le des a la semilla va a ir factor germinación, va a ir factor desarrollo del cultivo. Es bueno también no olvidar hacer la aplicación de un insecticida que sea protector de semilla, para evitar problemas con bachacos, para evitar problemas con cualquier tipo de plaga que se nos encuentran en suelo, como son los gusanos alambre, como puede ser el coco juzguao, como también puede ser los perros de agua, que funcionan a nivel de semilla. Al momento de que ella revienta o nace, se desarrolla la plúmula, tienden a cortarla, o cuando la planta emerge y está en sus primeras etapas, también producen el daño a nivel de la planta, y eso se va a traducir a futuro en pérdida. Y tomar muy en cuenta el factor control de malezas, control de plagas, y si llegases a tener problemas con enfermedades. La elección de los sistemas de cultivo, así como las herramientas necesarias para la siembra de maíz, serán hechos dependiendo de la zona, del suelo y de los factores climáticos. En ciertos casos será necesaria la utilización de herramientas convencionales, mientras que en otros simplemente una labranza mínima. Esperando que los conocimientos aportados en este programa sean aprovechados por ustedes, nos despedimos hasta la próxima entrega de Producción y Negocio.